Sara estaba de pie junto a la ventana de su espaciosa casa, observando cómo el sol poniente teñía de rojo el cielo. Thomas debería haber llegado a casa hacía 3 horas. Volvió a mirar el teléfono. Ningún mensaje. La cena que había preparado hacía tiempo que se había enfriado. Esta casa, antaño llena de risas y calidez, parecía demasiado silenciosa últimamente, casi ajena. Su foto de boda colgaba de la pared. Caras felices, ojos brillantes, sonrisas sinceras. 15 años atrás, estaban dispuestos a conquistar el mundo juntos. ¿Dónde estás, Thomas?, susurró Sara, tocando el frío cristal de la ventana. De repente, sonó el teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Marta, su mejor amiga. «Sara, cariño, ¿cómo estás?». Marta sonaba preocupada. «Estoy bien», mintió Sara, intentando que su voz sonara alegre. «¿Llega tarde otra vez?». «Sí, una reunión importante». «¿Sabe?», dudó Marta. «Hoy he visto a Thomas». Sara se puso tensa. «¿Dónde?». «En Le Petit Paris. No estaba... solo». A Sara le dio un vuelco el corazón. «¿Qué quieres decir?». «Puede que fuera una reunión de negocios, pero...». Hizo una pausa Marta. Esa mujer no dejaba de tocarle el brazo, y se reían. Ya sabes, íntimos. Sara sintió que le fallaban las piernas. ¿Qué aspecto tenía? Una rubia joven y delgada, con un traje de negocios. En ese momento, oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. «Tengo que irme», dijo Sara rápidamente. «Gracias por avisarme». Thomas entró, aflojándose la corbata. Olía a perfume caro de mujer. «Lo siento, querida, una reunión importante se ha retrasado», dijo despreocupadamente, sin mirarla siquiera. Sara se acercó, intentando controlar el temblor de su voz. «Estaba preocupada. Podrías haber llamado». Thomas suspiró exasperado. «Ya estamos. Ya te he dicho que tenía una reunión. No podía distraerme con llamadas». «¿Y qué tipo de reunión era? ¿En qué restaurante?». Thomas se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. «¿Por qué? Ahora tengo que informar de todos mis movimientos». «No, solo tengo curiosidad. Antes hablábamos de todo. Érase una vez. Ahora tengo más responsabilidades. Ya sabes lo difícil que es ampliar un negocio». Sara recordó cómo empezaron. Una pequeña oficina a las afueras de la ciudad, muebles viejos, un ordenador para 2. Ella trabajaba al mismo tiempo de secretaria, contable y limpiadora, mientras Thomas buscaba clientes. Entonces eran un equipo. «¿Te acuerdas de nuestra primera oficina?», preguntó ella en voz baja. Thomas miró el reloj con impaciencia. «Sara, estoy cansado. No hagamos esto ahora». «Ahora no. Últimamente siempre es ahora no». «¿Qué quieres de mí?», alzó la voz. «Trabajo de la mañana a la noche. Estoy dándonos la vida que siempre soñaste». «Soñaba con una vida contigo, no con ropa cara y una casa vacía». Thomas se pasó la mano por la cara. «Escucha, me voy a la cama. Mañana es un gran día». «¿Con el mismo cliente?». Sara no pudo contenerse. Se giró bruscamente. «¿Qué quieres decir?». «Sara, nada. Solo estoy preguntando». «Sara, deja de ser tan desconfiada. Es agotador». Tragó agua de su vaso. «Necesito descansar». La puerta del dormitorio se cerró y Sara se quedó de pie en medio del salón. Se acercó al bar y se sirvió una copa de vino. Las palabras de Marta sobre la joven rubia no dejaban de darle vueltas en la cabeza. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, observó cómo Thomas se miraba largamente en el espejo. Traje nuevo, peinado nuevo, perfume caro. ¿Cuándo había empezado a cuidar tanto su aspecto? «¿Volverás pronto hoy?», le preguntó ella, poniendo el café delante de él. «No lo sé. Tengo mucho trabajo. ¿Quizá podamos cenar juntos?». «Hace mucho que no vamos a un restaurante». Thomas se puso tenso. «No lo creo. Puede que tenga que quedarme hasta tarde».
¿En Le Petit Paris? Las palabras salieron de su boca. Se quedó helado y levantó lentamente la vista. ¿Qué? Nada. Solo he oído que allí se come muy bien. Thomas terminó rápidamente su café. Me tengo que ir. Cuando se marchó, Sarah subió al dormitorio. En el bolsillo de su vieja chaqueta encontró otro recibo del restaurante, esta vez de $300, y un recibo de una joyería por una fina pulsera de oro. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo que le temblaban las manos. Recordó que hacía un mes había visto una marca de carmín en su camisa. Él lo había explicado como un accidente. Luego estaban las extrañas llamadas telefónicas que él contestaba en un susurro, entrando en otra habitación. En su escritorio vio los documentos de la empresa. Al hojearlos, Sarah se dio cuenta de que ni siquiera recordaba la última vez que se había interesado por los asuntos de la empresa. Se lo confiaba todo a Thomas, concentrándose en crear un hogar acogedor. Sarah se acercó a la ventana y se abrazó a sí misma. En el reflejo, vio a una mujer que aún parecía joven, pero cuyos ojos estaban congelados por un dolor indescriptible. Recordó las palabras de su madre antes de morir. Nunca muestres a un hombre tus sospechas hasta que estés completamente segura. De lo contrario, se esconderá mejor. Y recuerda, una mujer fuerte no es la que aguanta, sino la que actúa. Cogió el teléfono y marcó un número. «¿Marta? Necesito ayuda. ¿Conoces a un buen detective privado?» «Dios mío, Sarah. ¿Estás segura?» «Sí, lo estoy». Era hora de averiguar la verdad. Después de colgar, se quedó mirando la foto de su boda durante un buen rato. «Vale», susurró a su reflejo. «¿Quieres jugar, Thomas? Juguemos, pero yo pondré las reglas». Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando la tranquila respiración del hombre que tenía al lado. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo un extraño? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Sarah sabía una cosa: no iba a ser una víctima. Si sus sospechas se confirmaban, Thomas se arrepentiría de haberla subestimado. Después de todo, ella era dueña de la mitad del negocio, aunque él parecía haberlo olvidado. «Buenas noches, amor mío», susurró en la oscuridad, sintiendo que la fría determinación sustituía al dolor en su corazón. El café de la mañana hacía tiempo que se había enfriado, pero Sarah seguía sentada a la mesa de la cocina, leyendo una y otra vez el recibo del restaurante que había encontrado. Le Petit Paris era el restaurante más caro de la ciudad, y ella y Thomas solo habían estado allí 2 veces, en su 10º aniversario y cuando firmaron su primer gran contrato. $250 por una cena para 2. «Debo de estar volviéndome paranoica», susurró mientras miraba la fecha del recibo, el jueves pasado. Una llamada la sacó de sus pensamientos. Era Marta. «Cariño, ¿cómo estás? Pareces cansada». Sarah suspiró. «Estoy bien. Es que... Marta, ¿alguna vez sientes que todo a tu alrededor está mal? Como si estuvieras viendo una obra de teatro en la que todos los actores conocen sus papeles menos tú. ¿Qué es lo que está mal? Thomas». Sarah vaciló. «Es diferente. Encuentro cosas extrañas. Recibos de restaurantes a los que nunca hemos ido. Facturas de regalos que nunca he recibido». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Marta? ¿Estás ahí? Cariño...» La voz de mi amiga se puso seria. «¿Quizá deberíamos vernos?» «Hay algo que necesito contarte». Acordaron encontrarse en una pequeña cafetería alejada del centro de la ciudad. Marta ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. En cuanto Sarah vio a su amiga, supo que las noticias no serían buenas. «No sabía si debía decírtelo», empezó Marta, removiendo nerviosamente su café. «Pero después de lo que has dicho, ¿qué has visto?» «La semana pasada estuve en Le Petit Paris. Estaban celebrando el cumpleaños de un colega». Marta hizo una pausa. Tomás estaba allí. No estaba solo.
Sara sintió que se le helaban las entrañas. ¿Con quién? Con una mujer joven, rubia, delgada, con traje de negocios. Estaban sentados en una cabina separada. ¿Y? Sara se aferró a su taza de café, como si pudiera evitar que su mundo se viniera abajo. Parecían muy unidos. Él la cogía de la mano y se reían. Entonces él... Martha apartó la mirada. Le besó la mano. Sara cerró los ojos. Todas las pequeñas cosas de los últimos meses pasaron por su mente. Corbatas nuevas, perfumes caros, llegadas tarde a casa, llamadas a las que él respondía en un susurro. ¿Tal vez era una reunión de negocios? Intentó buscar una excusa, aunque su corazón ya sabía la verdad. Martha negó con la cabeza. Los socios de negocios no se miran así, Sara. De vuelta en casa, Sara empezó a fijarse en cosas que antes había ignorado. Una camisa nueva con una marca de carmín apenas perceptible en el cuello. Una factura de una joyería en el bolsillo de su chaqueta. Una nueva contraseña en su teléfono. Por la noche, cuando Thomas regresó, ella trató de ser la de siempre. ¿Qué tal el día? Normal. Ni siquiera miró en su dirección. Mucho trabajo. ¿Cenamos juntos? Hice tu lasaña favorita. Lo siento, ya he comido. Una cena de trabajo con clientes. ¿Qué clientes? Quiso preguntar ella, pero se contuvo. Esa noche, Sara permaneció despierta mucho tiempo, escuchando la respiración de su marido. Solían dormirse abrazados, susurrando sus sueños y planes. Ahora había entre ellos un frío abismo de omisiones y mentiras. Al día siguiente, decidió presentarse en la oficina sin avisar por primera vez en meses. Thomas siempre le había dicho que no debía preocuparse por asuntos de trabajo, que él tenía el control. Ahora parecía sospechoso. Una nueva recepcionista la recibió en el mostrador. El señor Anderson está reunido. Ha pedido que no le molesten. Soy su esposa, y copropietaria de la empresa, por cierto. Sí, pero... vaciló. Está con la señorita Gray. Están hablando de un contrato importante. Señorita Gray. El nombre hizo sonar una campana de alarma en la cabeza de Sara. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando con nosotros? Unos 3 meses. Es una abogada de Brown and Partners. Muy profesional. Sara pasó junto a la confundida secretaria y entró en el despacho de Thomas. Vio 2 siluetas a través del cristal esmerilado. La risa de una mujer. La mano de Thomas en el hombro de otra persona. Sin llamar, abrió la puerta de golpe. Thomas se apartó de un salto de la joven rubia como si estuviera quemado. «¿Sara? ¿Qué hace usted aquí? He decidido visitar a mi marido en el trabajo. ¿Ocurre algo?» La mujer rubia, obviamente la señorita Gray, sonrió con profesionalidad. «Usted debe ser la SRA. Anderson. He oído hablar mucho de usted. Soy Lillian Gray. Represento a Brown and Partners». «Joven, guapa, segura de sí misma», observó Sara, «y no lleva anillo». «Encantada de conocerla», respondió ella, notando lo nervioso que Thomas se ajustaba la corbata. «Espero no interrumpir nada». «¿Importante?» «Estábamos repasando los detalles del contrato», se apresuró a decir Thomas. «Por supuesto», sonrió Sara. «Dejaré que sigáis con ello». Al salir de la oficina, vio un recibo de la floristería por 3 docenas de rosas rojas encargadas a nombre de Lillian Gray. En casa, Sara sacó un álbum con las fotos de su boda. 15 años atrás, habían prometido estar juntos en las buenas y en las malas. Ella se lo creía a pies juntillas. Creía que su amor era especial, que siempre serían un equipo. El teléfono volvió a sonar. «Martha, encontré a alguien que puede ayudarnos. Un detective privado, muy profesional. Si estás preparada». Sara miró su reflejo en la ventana. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero había una nueva luz en ellos. Determinación. «No, todavía no», respondió en voz baja. «Primero tengo que estar completamente segura. Y luego pensaremos qué hacer a continuación».
El despacho del detective privado olía a café y a papeles viejos. Robert White, un hombre de unos 50 años con penetrantes ojos grises, escuchaba atentamente a Sarah. ¿Así que quieres saberlo todo?, preguntó, tomando notas en su cuaderno. Sarah se llevó las manos al regazo. Sí, cada detalle. Aunque creo que ya sé la respuesta, suele ser así, asintió el detective. Las mujeres perciben la traición mucho antes de encontrar pruebas. Sacó una carpeta. Para empezar, necesitaré una fotografía de su marido, su horario, número de coche. Lo tengo todo preparado. Sarah le tendió el sobre. Hay una mujer, Lillian Gray. Trabaja en el bufete de abogados Brown & Partners. El detective anotó el nombre. Correcto. ¿Cuándo los vio juntos por última vez? Hace 3 días, en la oficina. Pero seguro que se ven en otros sitios. Deme una semana. Revisaré todo. Reuniones, llamadas, transacciones financieras. De camino a casa, Sarah se sintió extrañamente devastada. Nunca pensó que tendría que contratar a un detective para seguir a su propio marido. ¿Qué había sido de su amor? ¿Qué había sido de su confianza? En casa la esperaba una sorpresa. Thomas había vuelto antes de lo habitual. Su voz sonaba inusualmente alegre. Sarah se quedó paralizada en la puerta. Thomas estaba de pie en medio del salón con un enorme ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de ocultar su desconfianza. ¿De verdad necesito una excusa para complacer a mi mujer? Él le besó la mejilla. ¿Cenamos juntos? He reservado mesa en tu restaurante favorito. Algo va mal, pensó Sarah. Nunca actúa así. Durante la cena, Thomas se mostró extremadamente atento, sirviendo vino, contando historias divertidas, cogiéndola de la mano, como en los primeros años de su matrimonio. ¿Sabes?, dijo de repente, he estado pensando. ¿Quizás deberíamos tomarnos unas vacaciones? ¿Irnos juntos? Sarah sintió que se le helaban las tripas. ¿Y el trabajo? ¿Sus reuniones importantes? Los negocios pueden esperar. Tú eres más importante. Está percibiendo mis sospechas, se dio cuenta, intentando desviar mi atención. A la mañana siguiente llegó el primer mensaje del detective. Fotos. Thomas y Lillian saliendo de un restaurante. El brazo de él alrededor de la cintura de ella. Se están riendo. Sarah sintió que le temblaban las manos. La siguiente foto los mostraba besándose junto al coche. La cita es de ayer. 1 hora después le llevó flores. Por la noche, Marta llamó. «Sarah, ¿estás bien?» Ayer estuvo con ella. La voz de Sarah sonaba apagada, justo antes de volver a casa con las flores. «Oh, cariño, ¿sabes lo que es peor? Ni siquiera estoy sorprendida. Una parte de mí lo sabía desde el principio. Una semana después, el detective la invitó a una reunión. Había una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa. «Me temo que las noticias no son buenas», dijo, extendiendo las fotos. «Se reúnen con regularidad. Restaurantes, hoteles, viajes conjuntos disfrazados de viajes de negocios». Sarah miró las fotos en silencio. Aquí están en el parque, cogidos de la mano. En un restaurante, él le da de comer. En el hotel, un abrazo apasionado. Hay algo más. El detective sacó extractos bancarios. Empezó a transferir dinero a cuentas separadas. Y vaciló. Parece que están planeando un viaje juntos. Un crucero de 2 semanas el mes que viene. Sarah sintió que se le cortaba la respiración. Pero él dijo que iba a una conferencia en Chicago. Por desgracia, es mentira. Los billetes ya están comprados. Para los dos. De vuelta a casa, Sarah permaneció en la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se mezclara con sus lágrimas. 15 años. 15 años de vida, de confianza, de sueños compartidos. Y todo este tiempo, él. Durante la cena, Thomas estuvo tan distraído como de costumbre. Por cierto, vuelo a Chicago el mes que viene, a una conferencia importante.
¿Durante 2 semanas? Preguntó Sara, intentando que no le temblara la voz. Sí, hay negociaciones importantes. Tropezó. ¿Cómo lo sabes? Acabo de preguntar. Aquella noche, Sara no pudo dormir. Miró al hombre que dormía a su lado y pensó, ¿quién es usted? ¿Qué le ha pasado al Thomas que amaba? ¿El que prometió ser sincero conmigo el resto de mi vida? Por la mañana llamó a Marta. Lo sé todo, todos los detalles. ¿Qué vas a hacer? Sara miró su reflejo en el espejo. Tenía los ojos secos. Ya había llorado. Por ahora, nada. Que piense que no sospecho nada. Y luego... Hizo una pausa. Luego hablaremos de nuestros asuntos. De todos los documentos que me hizo firmar para reducir impuestos. De todas las cuentas que abrió a su nombre. ¿Estás segura? Sí. Se olvidó de una cosa importante. La mitad de todo me pertenece, y no voy a regalarlo así como así. Sara colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Afuera empezaba un nuevo día. Un día en el que dejaba de ser una víctima y empezaba a planear su venganza. Lo siento, amor mío, susurró, mirando la foto de su boda, pero tú elegiste este camino. Martha insistió en acompañar a Sara a la reunión con el abogado. El despacho de Michael Donovan estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo. Sara agarraba nerviosamente su expediente mientras subían las escaleras. Todo irá bien, le susurró Martha, apretándole la mano. Michael es el mejor en su profesión. El abogado, un hombre de unos 60 años con canas en las sienes, los recibió en un amplio despacho. Su mirada penetrante inspiró confianza de inmediato. Señora Anderson, señaló la silla, cuéntemelo todo desde el principio. Sara respiró hondo. Mi marido tiene una aventura y se dispone a dejarme. ¿Tiene alguna prueba? Extendió las fotos del detective sobre la mesa. Más que suficiente, pero no se trata solo de engaño. Empezó a transferir dinero de nuestras cuentas conjuntas, vendiendo activos. Michael miró detenidamente los documentos. ¿Cuándo fue la última vez que comprobó las finanzas de la empresa? Sinceramente, no me acuerdo. Thomas siempre decía que él tenía el control, que no debía preocuparme por estos asuntos. El abogado negó con la cabeza. Un error clásico. Los hombres suelen aprovecharse de la confianza de sus esposas en asuntos financieros. Se sacó las gafas y empezó a estudiar los papeles. Vaya, vaya. Interesante. ¿Recuerdas estos documentos del año pasado sobre la transferencia de algunos bienes? Sara asintió. Thomas dijo que era para optimizar los impuestos. De repente, Michael sonrió. Su marido cometió un grave error, señora Anderson. ¿A qué se refiere? Estos documentos. Dio unos golpecitos con el dedo en los papeles. Le dan a usted el control de una parte importante del negocio. Probablemente ni siquiera los leyó bien. Sara sintió que algo en su interior cambiaba. Quiero decir que, legalmente, tienes muchos más derechos de los que él cree. Y si está planeando un divorcio... El abogado hizo una pausa. Digamos que debería tener más cuidado. Pero, ¿cómo es posible? Intervino Martha. Es tan meticuloso en sus tratos. Michael se reclinó en la silla. Verás, los hombres suelen subestimar a sus esposas. Creen que no se toman en serio los asuntos de negocios, y ese es su mayor error. Empezó a colocar los documentos en cierto orden. Mira, aquí está el acuerdo de transferencia de la marca, y aquí están los documentos sobre la propiedad de bienes inmuebles, y lo más importante es este acuerdo complementario. Sara escuchaba atentamente, y con cada palabra del abogado, su mirada se volvía más firme. Todo lo que había considerado su punto débil, la confianza en su marido, su disposición a firmar documentos sin leerlos, se convirtió de pronto en su baza. ¿Qué recomienda que hagamos?, preguntó ella cuando Michael hubo terminado de explicarse. Por ahora nada, que piense que todo va según su plan, pero empezaremos a prepararnos.
tranquilamente, metódicamente, sin prisas, sacó un cuaderno nuevo. En primer lugar, necesitamos una auditoría completa de la empresa. Conozco a especialistas de confianza que lo harán sin que nos demos cuenta. En segundo lugar, tenemos que comprobar todas las cuentas bancarias, incluidas las extranjeras. ¿Tenemos cuentas en el extranjero?, se sorprendió Sara. A juzgar por estos documentos, sí, y bastantes. Su marido ha estado muy activo últimamente. Michael siguió dando instrucciones y Sara sintió que una extraña calma la invadía. Por primera vez en semanas, sintió el suelo bajo sus pies. De camino a casa, Marta y ella pararon en un pequeño café. «¿Cómo estás?», le preguntó su amiga, mirándola atentamente. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento fuerte». «Eras fuerte. Simplemente lo olvidaste. Quizá». Sara miró por la ventana. «¿Sabes qué es lo raro? Ya no lloro. Todas las lágrimas parecen haberse secado». Marta le apretó la mano. «Eso es bueno. Las lágrimas no ayudan. Pero una mente fría es exactamente lo que necesitas». En casa, Sara encontró a Thomas trabajando en su despacho. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «¿Dónde has estado?», preguntó distraídamente. «Con Marta». «Por cierto, cariño, ¿recuerdas los documentos que me pediste que firmara el año pasado? ¿Sobre la optimización fiscal?». Thomas se quedó paralizado un instante. «Pues nada, me acabo de acordar. Eres muy lista en estos asuntos». Se relajó. «No te preocupes, cariño, yo tengo el control». «Sí, cariño», pensó Sara mientras salía del despacho. «Tú tienes el control, por ahora». Subió a su dormitorio y sacó un viejo diario de un cajón. En la primera página estaba la foto de su boda. Jóvenes, felices, enamorados. «Sabes, Thomas», susurró mirando la foto, «tú me enseñaste eso». En los negocios no hay lugar para las emociones, ¿recuerdas? Bueno, ya veremos quién es el mejor alumno. Cogió el teléfono y marcó el número de Michael. «Estoy dentro. Empecemos la auditoría y...». «Gracias». «¿Por qué?». «Por abrirme los ojos. Ahora sé lo que tengo que hacer». Colgando el teléfono, Sara se acercó al espejo. Una nueva mujer le devolvía la mirada, fuerte, decidida, dispuesta a luchar por lo que quería. «Es hora de empezar el juego», pensó, «y esta vez yo voy a poner las reglas». La mañana empezó como de costumbre, con café y un frío adiós de Thomas, que tenía prisa por llegar a otra reunión importante. Sara miró por la ventana mientras su coche desaparecía por la curva y pensó en la conversación de ayer con el abogado. «Bien», susurró a su reflejo en la ventana. «¿Por dónde empezamos?». Sara subió al dormitorio y abrió el armario de Thomas. Nunca antes se había permitido revisar sus cosas. La confianza había sido la base de su matrimonio. Pero ahora, en el bolsillo interior de una vieja chaqueta, encontró una tarjeta de visita del Hotel Riviera con un número de teléfono escrito a mano. En otra chaqueta, encontró un recibo de una joyería por una pulsera de oro que nunca había visto. Sonó el teléfono. «Marta, ¿estás bien, colega?». Sara suspiró. «Estoy intentando encajar todas las piezas del puzzle. ¿Has encontrado algo interesante?». «Solo pequeñas cosas. Recibos, tarjetas de visita. ¿Sabes qué es peor? Empiezo a recordar todos esos momentos en los que debería haber sospechado algo. Todas esas cenas de negocios y reuniones urgentes. No te castigues. Solo confiaste en tu marido. Y fuiste una tonta». «No», dijo Marta con firmeza. «Fuiste una esposa fiel. Fue él quien resultó ser un canalla». Después de la conversación, Sara bajó al despacho de Thomas. Ahora miraba la habitación con otros ojos, no como esposa, sino como detective. Cada detalle podía ser importante. Sobre la mesa estaban los documentos de la empresa, perfectamente doblados, firmados. Sara empezó a hojearlos, recordando las explicaciones del abogado. De hecho, en muchos de los papeles, su firma le otorgaba más derechos de los que había pensado.
De repente, sus ojos se fijaron en un nombre desconocido: Blue Sky Investments. Era una empresa nueva, registrada hacía 3 meses. Sara hizo una foto de los documentos con su teléfono. En ese momento sonó el timbre. Patricia, su vecina, estaba en la puerta. «Sara, cariño, hacía mucho tiempo que no te veía». «Pasa», invitó Sara, tratando de ocultar su irritación por la interrupción. Mientras tomábamos una taza de té, Patricia, como de costumbre, nos contó las últimas noticias del barrio. De repente dijo algo que llamó la atención de Sara. «¿Sabías que tu Thomas se ha comprado un piso nuevo?» A Sara casi se le cae la taza. «¿Qué?» Patricia se tapó la boca con la mano. «Creía que lo sabías. Es que lo vi la semana pasada en la inmobiliaria». «¿Y qué viste exactamente?» Sara intentó sonar tranquila. «Bueno, estaba firmando unos papeles. Le acompañaba una mujer joven, rubia». «Lillian», pensó Sara. Cuando Patricia se fue, Sara marcó el número del detective. «Necesito información sobre el nuevo piso. Y también, comprueba Blue Sky Investments». Thomas volvió por la tarde. Estaba de buen humor. «Cariño, ¿qué hay para cenar?» Sara le puso un plato delante. «Tu lasaña favorita». «¿Cómo te ha ido el día?», dijo. «Fue genial. Firmamos un nuevo contrato». «¿Con Blue Sky Investments?», preguntó ella inocentemente. Thomas se aclaró la garganta. «¿Cómo has...?» «Acabo de ver unos papeles en tu mesa. Estoy muy orgullosa de tu éxito». Se relajó. «Sí, es un proyecto prometedor, pero no te interesa». «Te equivocas, cariño», pensó Sara. «Me interesa mucho». A última hora de la noche, cuando Thomas se durmió, sacó el teléfono y envió un mensaje a Marty. «Creo que está preparando un aeródromo alternativo. Nueva empresa, nuevo apartamento». La respuesta llegó al instante. «Aguanta, amigo. Iremos a por él». Sara se acercó a la ventana. La ciudad estaba iluminada con miles de luces. En algún lugar de aquel mar de luz estaba el apartamento al que su marido planeaba escapar con su amante. Allí estaba la empresa a través de la cual estaba moviendo su dinero en común. «Nada», susurró. «Nada está resuelto en este juego». Sacó un cuaderno y empezó a hacer una lista de preguntas para el abogado. Cada detalle importaba ahora. Cada documento podía convertirse en un arma. Thomas le había enseñado algo importante. En los negocios no había lugar para las emociones. Pues bien, había llegado el momento de poner en práctica esa lección. Y sería una alumna muy diligente. Sara estaba sentada en el despacho del abogado, examinando los nuevos documentos. El detective había reunido una cantidad impresionante de información en una semana. Así pues, Blue Sky Investments. Michael extendió los papeles sobre la mesa. La empresa se registró hace 3 meses. Formalmente, el propietario es un tal John Parker, pero en realidad, Thomas está al mando. «¿Por qué haría eso?», preguntó Sara. «Es un esquema clásico de retirada de activos. Mira, tu empresa firma contratos con ellos por servicios de consultoría, transfiere dinero, ¿y el dinero acaba en las cuentas de la empresa?». El abogado asintió. «Sí, así es. Casi $200,000 en el último mes». Sara sintió que se le apretaba el corazón. «Nuestro dinero juntos. ¿Hay algo más?». Michael sacó otro juego de documentos. «El apartamento que mencionaste está a nombre de Blue Sky Investments, pero todos los pagos proceden de la cuenta personal de Thomas. ¿Cuánto es?». $500,000 de entrada. La misma cantidad debe pagarse dentro de un mes». Sara negó con la cabeza. «Se está preparando para una nueva vida». «Sí, pero cometió un error». Michael dio unos golpecitos con el dedo en los papeles. «Todas estas transacciones pueden impugnarse. Está utilizando bienes comunes sin tu consentimiento». En ese momento sonó el teléfono de Sara. El nombre de Thomas apareció en la pantalla. «Hola, cariño», contestó ella con voz tranquila. «¿Dónde estás?». Sonaba irritado. «En el centro comercial».
¿Pasa algo? No, es que... dudó. Esta noche tengo una cena importante con unos clientes. No me esperes. De acuerdo. Sara miró las fotografías que tenía delante. Thomas y Lillian entrando en el restaurante. Colgó el teléfono y se volvió hacia Michael. ¿Qué me recomiendas? Empecemos paso a paso. En primer lugar, tienes que proteger lo que puedas salvar. ¿Tienes gente de confianza en la empresa? Sara se lo pensó. Robert Collins, nuestro director financiero. Hemos trabajado juntos durante 15 años. Él me conocía antes que Thomas. Estupendo. Organiza una reunión con él, pero ten cuidado, nadie puede saberlo. Al día siguiente, Sara se encontró first con Robert en un café cerca de la oficina. ¡Sara! Se alegró mucho. Hacía mucho que no te veía. Hola, Robert. ¿Cómo van las cosas en la empresa? Su rostro se ensombreció. ¿Sinceramente? No van bien. Estos nuevos contratos con Blue Sky. Algo no va bien. ¿Puedes decírmelo? Estuvieron sentados en el café durante 2 horas. Robert le contó todo. Sobre los extraños pagos, sobre los nuevos contratos, sobre cómo Thomas había empezado a tomar decisiones por su cuenta sin consultar a la junta. Quería decírtelo, admitió. Pero Thomas me dijo que le confiabas todo a él. Sara sonrió con amargura. Sí, así era, pero ahora todo va a cambiar. Aquella tarde permaneció sentada en su estudio durante largo rato, mirando viejas fotografías. Aquí están ella y Thomas abriendo su primera oficina. Aquí firman su primer gran contrato. Aquí celebran el 10º aniversario de la empresa. Una llamada interrumpió sus recuerdos. Era el detective. SRA. Anderson, tengo nueva información. Su marido hizo una gran retirada de efectivo esta tarde. ¿De cuánto? $100,000. Sara sintió que se le helaban las entrañas. Se está preparando para huir, eso parece, y sin embargo, había reservado los billetes, un crucero por el Mediterráneo, para 2. ¿Cuándo? En 2 semanas. Sara colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Su rostro se reflejaba en la oscuridad, tranquilo, casi indiferente. Ya no sentía dolor ni resentimiento, solo fría determinación. Sacó el teléfono y marcó el número de Michael. Tenemos que actuar rápido. Se está preparando para escapar. De acuerdo. Mañana a las 9 en mi despacho. Tendré todo el papeleo preparado. Cuando Thomas volvió a casa, Sara ya estaba en la cama. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado. ¿Qué tal la cena?, preguntó con voz soñolienta. Ha estado bien. Hemos firmado un contrato importante. Una mentira, pensó Sara. Otra mentira. Pero lo dijo en voz alta. Me alegro por ti, cariño. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración, y pensó en cómo había cambiado todo. Antes se dormían abrazados, compartiendo sueños de futuro. Ahora había un abismo de mentiras y traición entre ellos. Está bien, cariño, pensó Sara. ¿Querías jugar? Pues juguemos, solo que ahora, con mis reglas. La noche estaba inusualmente tranquila. Sara estaba junto a la ventana del salón, mirando cómo se oscurecía el cielo. Hoy iba a ser el día. No podía aguantar más. En la mesita había fotografías, todas las pruebas de la infidelidad de Thomas que el detective había reunido. Junto a ellas, había documentos sobre cuentas bancarias secretas y contratos de alquiler de apartamentos. Sara estaba esperando. La cerradura de la puerta principal hizo clic. Thomas entró silbando una melodía. Parecía satisfecho. Al parecer, otro día, Pao Poshi. «Ya estás en casa», dijo despreocupadamente, desanudándose la corbata. «Tenemos que hablar». La voz de Sara sonaba tranquila, casi distante. Thomas se quedó helado. «¿Pasa algo? Siéntate, por favor». Se hundió en la silla y sus ojos se posaron en las fotografías. «¿Qué es esto?» «Lo que tanto te esforzaste en ocultar». Sara tomó la primera foto.
Aquí estás con Lillian, saliendo del restaurante. Eso fue hace 2 semanas. Y aquí estás fuera del Hotel Riviera. Eso fue el viernes pasado. Thomas intentó sonreír. Cariño, no es lo que piensas. ¿De verdad? Sara le tendió los extractos bancarios. $200,000 transferidos a Blue Sky Investments. ¿Un apartamento de $1,000,000 a nombre de un hombre de paja? ¿Me has estado siguiendo? Se enfadó su voz. ¿Y no me dejaste otra opción? Thomas se levantó y recorrió la habitación. Todo es explicable. Los negocios son complicados, simplemente no lo entiendes. Oh, lo entiendo todo perfectamente. Sara sacó otro documento. Por ejemplo, billetes de crucero, para 2 personas, y por alguna razón, no a mi nombre. Se volvió bruscamente. ¿Quién te ayuda? ¿Robert? Ese viejo zorro siempre ha estado ahí para ti. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que sé la verdad. Toda la verdad. De repente, el rostro de Thomas cambió. La tensión desapareció y apareció una extraña confianza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Bueno, se sentó en su silla. Quizás sea incluso mejor. No tendré que dar explicaciones. Sara sintió que se le helaban las entrañas. ¿Explicar qué? Te dejo, Sara. Sí, estoy teniendo una aventura con Lillian. Sí, estamos planeando estar juntos. Ella es joven, me entiende, comparte mis ambiciones. ¿Y yo no lo he entendido? La voz de Sara temblaba. ¿15 años de matrimonio no significan nada? Thomas suspiró. Estás atrapado en el pasado. Todo este tiempo has sido solo una esposa. Lillian es diferente. Ella ve el futuro. ¿El futuro? ¿Con mi dinero? Se rió. ¿Tuyo? ¿De verdad? ¿Quién construyó este negocio? ¿Quién trabajó día y noche? Tú solo te sentabas en casa y te gastabas lo que yo ganaba. Sara sintió que la ira crecía en su interior. ¿Solo me senté en casa? ¿Y quién te ayudó en los primeros años? ¿Quién llevaba la contabilidad, limpiaba la oficina, hacía café a los clientes? ¿Quién te apoyó cuando nadie creía en tu éxito? Eso fue hace mucho tiempo. Se desentendió. Pues sí, te has convertido en un mentiroso y un ladrón. Thomas se levantó bruscamente. Cuidado con lo que dices. Sigo siendo tu marido. Ya no, contestó Sara con calma. A partir de este momento ya no. Sacó otro sobre. Hablando de negocios, estabas tan metido en tus intrigas que olvidaste revisar unos documentos, los mismos que me hiciste firmar para optimizar los impuestos. Thomas frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que soy dueño de la mitad de la empresa y tengo poder de veto sobre todas las transacciones financieras. Se apresuró a entrar en su despacho. Sara le oía revolver papeles frenéticamente. Unos minutos después regresó, pálido y tembloroso. Es imposible, es muy posible. Y una cosa más, ya he bloqueado todas las cuentas de la empresa. Ni un céntimo irá a parar a sus servicios de consultoría. Thomas se hundió en su silla. ¿No puedes hacerme esto? ¿Por qué? Ibas a hacerme algo parecido, solo que pienso hacerlo legalmente. Se dirigió a la puerta. Puedes recoger tus cosas mañana. Estaré en la oficina revisando el papeleo con nuestro nuevo director financiero. ¿Qué nuevo director? Despidió a Robert la semana pasada. Tuve que traerlo de vuelta. Con un ascenso. Sara salió de la casa, dejando a Thomas solo entre las fotos y documentos esparcidos. En el coche, por fin se permitió llorar, no de pena ni de resentimiento, sino de alivio. Todo había terminado. Sonó el teléfono. «Martha». «¿Y bien? Ya está», respondió Sara, secándose las lágrimas. «Se acabaron las mentiras. Lo has hecho bien. ¿A dónde vamos ahora?» «Sara, a casa de mi madre. Necesito unos días para ser yo misma». «¿Y la compañía?» Sara sonrió. «No te preocupes por ellos. Thomas pronto se dará cuenta de que no soy una simple ama de casa. Tengo un plan». La oficina recibió a Sara con un silencio inusual.
Eran solo las 8 de la mañana y el personal aún no había llegado. Solo Robert Collins la esperaba en la sala de conferencias con un montón de papeles sobre la mesa. «Buenos días, Sara», le dijo mientras se levantaba para recibirla. «¿Cómo estás?» «Sinceramente?» «Como si me hubiera despertado de un largo sueño», dejó su bolso. «¿Qué tenemos? Todos los documentos están listos. La junta se reunirá a las 10. ¿Thomas no sospecha nada?» Sara sonrió con amargura. Probablemente no se ha recuperado de la conversación de ayer. Se inclinaron sobre los papeles. Robert explicó detalladamente cada documento. «Aquí hay un informe sobre transferencias ilegales a través de Blue Sky Investments. Y esta es la prueba de que Thomas utilizó fondos de la empresa para fines personales». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Thomas estaba en el umbral, enfadado, con los ojos enrojecidos por una noche en vela. «¿Qué es esta reunión a mis espaldas?», dirigió su mirada a Robert. «¿Qué haces aquí? Te he despedido». «El señor Collins ha sido readmitido», respondió Sara con calma, «por decisión del Consejo de Administración». «¿Qué consejo?» «Yo tomo las decisiones aquí. Estos son los documentos por los que se le suspendió de la empresa, hasta que termine la auditoría interna». Thomas cogió los papeles y los hojeó frenéticamente. «Esto es ilegal. No tienes derecho». «Sí que lo tengo, como copropietario y miembro del Consejo de Administración. Por cierto, todas tus transacciones financieras recientes han sido bloqueadas». «¿Qué?», se volvió hacia Robert. «¿La ayudaste? Viejo traidor. Solo cumplo con mis obligaciones como director financiero», replicó Robert con calma, «e informo de las irregularidades». En ese momento, los demás miembros de la junta empezaron a reunirse en la sala de conferencias. Thomas miró a su alrededor, y todos le miraban con fría cortesía. «¿Es esto una conspiración?», siseó. «¿Estáis todos contra mí?». John Peterson, el miembro más veterano del consejo, se aclaró la garganta. «Thomas, siéntate. Tenemos mucho que discutir». Las 2 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Sara. Robert presentó pruebas de fraude financiero. John leyó el informe sobre el incumplimiento de la ética empresarial. Sara observó en silencio cómo su marido perdía poco a poco la confianza en sí mismo. «Se trata de una suspensión temporal», explicó John, «hasta que finalice la investigación». «¡No puedes!». Thomas golpeó la mesa con el puño. «Yo construí esta empresa». «Lo hicimos», corrigió Sara en voz baja, «juntos. Y tú lo olvidaste». En ese momento se abrió la puerta. Entró la secretaria. «Disculpe, la señorita Gray está aquí. Dice que tiene una cita con el señor Anderson». Sara vio a Thomas palidecer. «Ahora no. Al contrario». Sara se puso en pie. «Haga pasar a la señorita Gray. Ella también necesita oír esto». Lillian entró irradiando confianza, pero enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. «¿Thomas? ¿Qué ocurre?» «Siéntese, señorita Gray». Sara señaló una silla vacía. «Estamos hablando de los negocios de mi marido. En concreto, sobre un apartamento de $1 millón registrado a nombre de una empresa fantasma». Lillian desvió la mirada hacia Thomas. «¿De qué está hablando?» «Ahora no, Lily». «Y sobre los billetes de crucero», continuó Sara. «Muy romántico, por cierto, pero me temo que tendremos que cancelar el viaje». «¿Por qué?», preguntó Lillian confusa. «Porque todas las cuentas están bloqueadas, y el señor Anderson tendrá que explicar el origen del dinero con el que ha sido tan generoso». Lillian se levantó lentamente. «Thomas, dijiste que tenías todo resuelto, que el dinero era tuyo. Lily, espera». Pero ella ya se había marchado, dando un portazo. Thomas corrió tras ella, pero John lo detuvo. «Siéntate. Aún no hemos terminado». Durante la siguiente media hora, el consejo discutió los detalles técnicos de la suspensión. Thomas permaneció sentado en silencio, entrecortado y envejecido. Cuando terminó, se acercó a Sara.
Lo has planeado todo. No, cariño. Tú lo planeaste todo. Yo solo defendí lo que era mío por derecho. Ella se acercó a la ventana. Daba a la ciudad que una vez habían soñado conquistar juntos. «Sabes», dijo, sin darse la vuelta, «perdonaría una traición, pero no una mentira. No la forma en que intentaste quitarme todo lo que habíamos construido juntos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora?» Sara se volvió hacia él. «Ahora recoge tus cosas y vete, y yo seguiré dirigiendo nuestra empresa. Solo que ahora, sin ti». Thomas salió con la cabeza gacha. En la puerta, tropezó con Martha, que acababa de entrar. «¿Y bien?», preguntó, abrazando a Sara. «Ya está», exhaló Sara. «¿Cómo estás? Ya sabes». Sara miró por la ventana. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre». Había pasado una semana desde aquella dramática reunión de la junta directiva. Sara estaba sentada en su nuevo despacho, el antiguo despacho de Thomas, revisando los resultados de la auditoría. Las cifras eran aún peores de lo que ella esperaba. Sonó el teléfono. «Robert». «Sara, está aquí. Quiere verte». Ella suspiró. «Que suba». Thomas entró en el despacho, sin afeitar y con un traje arrugado. No había ni rastro de su habitual confianza en sí mismo. «Tenemos que hablar», dijo, hundiéndose pesadamente en la silla. «¿Sobre qué?» Sara dejó los papeles en el suelo. ¿Sobre cómo retiró 3 millones mediante contratos ficticios? ¿O sobre las cuentas congeladas en Suiza? «Escucha». Se pasó la mano por la cara. «Te devolveré el dinero. Solo dame tiempo». «¿Tiempo?» Sara sonrió amargamente. «¿Me diste tiempo cuando planeabas cogerlo todo y huir?» Eso fue un error. Estaba confundida. En ese momento llamaron a la puerta. Entró la secretaria. «Disculpe, S.R. Anderson. La señorita Gray ha venido a verla». Sara enarcó una ceja, sorprendida. «¡Que pase!». Lillian tenía un aspecto diferente, sin su habitual maquillaje ni ropa de diseño. Aferraba el bolso con nerviosismo. «Señora Anderson, he venido a disculparme». Thomas se volvió bruscamente. «¿Lillian? ¿Qué haces aquí?». «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Se volvió hacia Sara. «Yo quiero contártelo todo. Las cuentas, la propiedad, todas las transacciones. ¿Qué estás haciendo?». Thomas se levantó de un salto. «Lo correcto», respondió Lillian. «No más mentiras». Durante la hora siguiente, Sara escuchó un relato detallado de todas las maquinaciones de su marido. Resultó que llevaba casi un año preparando su plan de fuga. Lillian no solo era su amante, sino que le ayudó con el papeleo, utilizando sus contactos en el bufete de abogados. «¿Por qué decidiste contármelo?», preguntó Sara cuando Lillian hubo terminado. «Porque…». La joven miró a Thomas. «Porque él también me mintió. Dijo que el dinero estaba limpio, que era de su propiedad. Pero resultó que era un ladrón», terminó Sara. Thomas se sentó con la cabeza gacha. «Tú no lo entiendes. Quería empezar una nueva vida». «¿A costa de otro?». Lillian se levantó. «Sabe, señora Anderson, he traído todos los documentos, copias de contratos, extractos bancarios». Puso una gruesa carpeta sobre la mesa. «Espero que esto nos ayude a recuperar algo». Cuando Lillian se fue, el despacho se quedó en silencio. Thomas parecía completamente destrozado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Sara cogió la carpeta. «Ahora las fuerzas del orden recibirán estos documentos, junto con los resultados de nuestra auditoría. ¿No puedes…?» Se interrumpió. «Se trata de un caso penal». «Sí, lo es. Esto es lo que querías, Thomas». De repente cayó de rodillas. «Por favor, lo haré bien. Solo dame una oportunidad». Sara miró al hombre que una vez había amado. Ahora era un patético desconocido. «Es demasiado tarde», dijo en voz baja. «Tuviste tu oportunidad. 15 años de oportunidades». Volvieron a llamar a la puerta.
Esta vez entraron dos hombres trajeados. «Thomas Anderson, somos de la policía financiera. Tiene que venir con nosotros». Sara vio cómo sacaban a su exmarido del despacho. En el último momento se dio la vuelta. «Te amé. Érase una vez». «Lo sé», replicó ella, «pero te enamoraste del dinero». Cuando la puerta se cerró, Sara se acercó a la ventana. Abajo podía ver cómo metían a Thomas en un coche. Lillian estaba cerca, observando la escena. Sonó el teléfono. Era Marta. «¿Cómo estás?» «Es extraño», respondió Sara. «Pensé que habría más emociones, pero lo único que siento es cansancio». «¿Y alivio?» «Sí, como si me hubiera quitado un gran peso de encima». Miró la fotografía que había sobre la mesa. Su boda, sus caras felices, sus grandes sueños. «¿Sabes?», le dijo a su amiga, «a veces el final es realmente el principio». «¿El principio de qué?» Sara miró la ciudad por la ventana. Una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, solo mi vida. Colgó el teléfono y recogió el expediente. Había mucho trabajo por hacer. Había que salvar la empresa, restablecer la confianza de los clientes. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sara sintió que podía hacerlo todo, porque ahora era libre. Un año después, Sara estaba en el escenario de una sala de conferencias aceptando el premio a la Mujer de Negocios del Año. El público la ovacionó de pie. En primera fila, Marta se secaba las lágrimas de orgullo por su amiga. «Quiero dedicar este premio a todas las mujeres que han encontrado la fuerza para empezar de nuevo», dijo Sara por el micrófono, «a las que no tuvieron miedo al cambio, a las que creyeron en sí mismas». Tras la ceremonia, en el restaurante donde se habían reunido sus amigos más íntimos, Robert levantó una copa. «Por nuestro líder. En un año, bajo tu liderazgo, Sara, la empresa ha triplicado su tamaño. ¡Por Sara!». Todos aplaudieron. Marta abrazó a su amiga. ¿Quién habría pensado hace un año que las cosas saldrían así? Sara hizo girar su vaso pensativa. «¿Sabes? A veces los peores momentos de nuestras vidas son el principio de los mejores cambios». Recordó aquel período difícil. Tras la detención de Thomas, fueron meses de trabajo agotador. Teníamos que salvar la empresa, recuperar la confianza de nuestros clientes y reconstruir nuestra reputación. «¿Sabes lo que le pasó?», preguntó Marta en voz baja. «Le cayeron 3 años. Podrían haberle caído más, pero Lillian testificó. Ella también está intentando empezar una nueva vida, abriendo un pequeño bufete de abogados en otra ciudad». John Peterson se acercó a su mesa. «Sara, el Consejo de Administración quiere discutir una nueva estrategia de desarrollo. ¿Tienes tiempo mañana?» «Por supuesto», sonrió ella. «¿A las 10? Estupendo». «Por cierto», vaciló, «¿te has enterado? Thomas ha pedido la libertad anticipada». Sara asintió. «Lo sé. Su abogado se puso en contacto conmigo. ¿Y qué ha decidido? No voy a negarlo. Ya he tenido suficiente castigo». Más tarde, cuando los invitados se hubieron marchado, Sara subió a su despacho. Se acercó a la ventana, desde donde podía contemplar una magnífica vista nocturna de la ciudad. Han cambiado tantas cosas en este año. La empresa no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Sara implantó un nuevo sistema de gestión y abrió sucursales en 3 ciudades. Pero lo más importante es que se encontró a sí misma, la mujer que siempre llevaba dentro, pero que se escondía tras el papel de solo una esposa. El teléfono sonó en la mesa. Mi madre. «Cariño, te he visto en la tele. ¡Qué discurso tan bonito!». «Gracias, mamá», sonrió Sara. «¿Cómo estás?» «Mamá, estoy bien. Tu jardín cerca de casa ha florecido. Vas a venir a verlo, ¿verdad?» «Iré, este fin de semana». Después de la conversación, Sara sacó una vieja fotografía de la boda de ella y Thomas. Esta foto solía causar dolor. Ahora era solo un poco de tristeza y gratitud. «Gracias», susurró, mirando la foto,
por la lección, por hacerme más fuerte. Llamaron a la puerta. Robert, ¿sigues trabajando? Ya me iba. Solo recordaba. ¿El pasado? No. Sara volvió a guardar la foto en el cajón. Estoy pensando en el futuro. Bajaron juntos las escaleras. Robert se detuvo de repente cerca del coche. Sabes, hace tiempo que quiero invitarte a cenar. Solo cenar, sin hablar de trabajo. Sara lo miró, un hombre honesto y de confianza que siempre estaba a su lado. Ya sabes, me gustaría. De camino a casa, Sara pensó en todo lo que había pasado, en la traición que podría haberla destrozado, pero que la había hecho más fuerte, en la confianza que había aprendido a valorar, en el amor que por fin había encontrado para sí misma. En casa, se asomó a la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces, tan hermosas como su nueva vida. Una vida en la que no era la mujer de Thomas, sino simplemente Sara, fuerte, exitosa, feliz. Sobre la mesa había un diario nuevo con las páginas en blanco. Sara lo abrió y escribió: A veces lo que parece el final es en realidad el principio. Solo tienes que tener el valor de empezar de nuevo y creer en ti mismo. Cerró el diario y sonrió. Tenía toda una vida por delante, su vida, y prometía ser hermosa.